Bien, buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. Muchísimas gracias a la organización, a CENIS, por haberme invitado y aceptado en este congreso. La ponencia que se presenta lleva por título La minería de textos como herramienta para la difusión y la gestión del conocimiento en los archivos desde un caso de uso basado en el análisis de prensa. Es un título muy largo. De hecho, la presentación tiene el doble patrocinio de un lado de la institución donde trabajo, que es en el Archivo Comarcal del Alt Urgell, un archivo pequeño en una zona de frontera con Andorra y que depende del Departamento de Cultura, y también de la Asociación de Profesionales de Archivística de Gestión de Documentos de Cataluña, en tanto que vocal de innovación. Bien, el Archivo Comarcal del Alt Urgell es un archivo que forma parte de la red de archivos comarcales de Cataluña. La estructura administrativa de Cataluña comprende las comarcas, que es una capa entre el municipio y las provincias, y el sistema archivístico contempla la presencia de un archivo en cada una de estas comarcas. La función de los archivos comarcales es la de, entre otras, es la de preservar el patrimonio documental, ofrecer soporte a la gestión documental, por tanto también incorpora a la administración electrónica, realizar la identificación e ingreso de fondos documentales presentes en la comarca de todo tipo, y después dos funciones que son fundamentales. Una, la descripción y clasificación de la documentación y la información, y la difusión y servicio didáctico. En estas dos patas, en estos dos soportes de las funciones del archivo, es donde se sitúa, se coloca la ponencia que vamos a presentar hoy. Pero antes de empezar, querría hacer un pequeño inciso para hablar o introducir el concepto de Big Data histórico y la web semántica como paradigmas. Nos encontramos en un momento en que las nuevas tecnologías, ya no son tan nuevas, ahora son más nuevas todavía, de la inteligencia artificial y el razonamiento a través de tecnologías semánticas, nos permiten evolucionar hacia otro estadio en la gestión de la información. De los documentos hemos pasado a los datos, pero es que de los datos ahora pasamos a datos relacionados, datos semánticos, datos en un contexto propio, único, el contexto de los datos. En este sentido, ya la comunidad de los profesionales de las ciencias de la información, en el caso especial de los museos, lleva muchos años trabajando en el campo del tratamiento de la información desde un punto de vista ontológico. Desde el año 96-97, y sobre todo a partir del 2004, la comunidad de museos lanza la CIDOC CRM, que se convierte en ISO 21127, una ontología de patrimonio cultural. Posteriormente, los archiveros realizamos lo propio en el año 2006, con la primera versión de la RIC, ahora estamos en la versión 2, que también tiene un desarrollo orientado a ontologías, en el contexto del Liken Open Data. Cabe decir que la RIC, igual que muchos otros desarrollos, beben también en parte de normas archivísticas, pero también de la CIDOC CRM que hemos visto anteriormente. Y después se están desarrollando a lo largo del mundo, y especialmente aquí también en Europa, proyectos que tienen como finalidad la aplicación de la inteligencia artificial a la datificación de fuentes históricas, es decir, la conversión de documentos en datos. En este sentido, aquí tienen representado lo que sería el hongo de información, con una proyección de expansión, donde se puede ver perfectamente cuál es la situación actual y cuál será la situación una vez que la combinación de los datos del presente con los datos del pasado lleguen a confluir y, por tanto, tengamos una visión global de la información enorme. Esto implica una transformación en todos los sentidos. Transformación en la innovación, en la asunción de nuevas tecnologías, de nuevos procesos de trabajo, de nuevas formas de interaccionar con los datos. Fruto de este proyecto, a lo largo de Europa especialmente, se han desarrollado múltiples proyectos que tienen su origen, sobre todo en laboratorios de inteligencia artificial, en facultades de computación, pero que están en contacto porque forman parte del ecosistema de humanidades digitales con centros al servicio de la cultura. En nuestro país tenemos unos 12 proyectos que están repartidos por diferentes comunidades autónomas, orientados, entre otros aspectos, a la datificación para extraer de forma automatizada texto manuscrito y convertirlo en datos. En el caso de Cataluña en concreto, el CBC, el Centro de Visión por Computador, es uno de los centros que está colaborando muy activamente
con archivos, bibliotecas y museos con este objetivo. Y uno de los aspectos que se está trabajando en múltiples instituciones, pero en el caso del Departamento de Cultura, en la red de archivos nacionales y archivos comarcales y el Archivo Nacional, es en una futura incorporación, de hecho se está desarrollando el aplicativo, para incorporar toda la riqueza semántica que nos ofrece Record in Context. En este sentido, lo que tenemos que valorar es la integración de toda esta masa datificada que saldrá de los documentos históricos de una forma organizada y ontológica dentro de nuestras aplicaciones del futuro, que ya es el presente. En este sentido, desde el Archivo Comarcal del Alto Urgell decidimos llevar a cabo un experimento humilde, no tiene tampoco pretensiones en la línea que se está desarrollando en estos laboratorios, pero sí que hemos empezado a explorar aspectos de minería de textos como herramienta para datificar nuestros documentos. De hecho, la minería de textos es un procedimiento que está muy extendido. En el mercado existen importantes soluciones comerciales muy avanzadas. Yo destacaría sobre todo NetOwl, que es una aplicación que ofrece muchas funciones, sobre todo de integración con otras fuentes de datos, y que sobre todo se orienta mucho más que a la minería de textos, que también sobre todo a la minería de datos. En el caso, sobre todo, de operaciones comerciales para análisis de sentimientos destinados a la opinión. Pero también hay muchas aplicaciones de código libre, aplicaciones, muchas de ellas desarrolladas sobre Python, y de entre estas, una de las más importantes es R, pero nosotros hemos apostado por Boyan. Boyan es una herramienta de código, una herramienta web de código libre, desarrollada sobre todo destinada sobre todo al campo de las humanidades digitales. Fue desarrollada por Stephen Sinclair y Geoffrey Rockwell de la Universidad de Alberta y continúa actualizándose hoy en día. Ofrece muchas posibilidades y detrás de Boyan Tools hay una comunidad de usuarios enorme. Y entre ellos, sobre todo, muchos bibliotecarios, museólogos y también archiveros, pero se aplica en muchos ámbitos del conocimiento. Por ejemplo, análisis lexicométricos, bibliométricos, también aspectos lingüísticos, la literatura, la sanidad, la sociología, la lingüística, etcétera, etcétera. Por tanto, aquí tienen la relación de campos donde más se trabaja. Y si hacemos una incursión en tendencias y entramos en Google Trends, por ejemplo, y comparamos las búsquedas que se han realizado en los últimos 5 años entre minería de textos contra Boyan Tools, vemos que prácticamente hay una correspondencia en el interés y en las búsquedas de Boyan Tools respecto al general de minería de textos. Por lo tanto, esto confirma la importancia de esta herramienta como herramienta utilizada y, por tanto, hemos apostado por ella. Boyan Tools incorpora decenas de algoritmos que nos permiten acceder a los datos y al texto en lenguaje natural, procesado de muchísimas formas. Esto nos permite, por ejemplo, analizar nubes de palabras para saber la frecuencia en que se utiliza un dato de una forma gráfica, pero también tenemos la posibilidad de analizarla en contexto, utilizando cualquier tipo de palabra para ver qué constelación de significados hay alrededor. También tiene medidores de uso de palabras, frecuencias, etcétera, etcétera. Por tanto, aquí tiene un amplio espectro de aplicaciones que nosotros ya a lo largo de la ponencia iremos desgranando sobre cuáles de ellas hemos utilizado con preferencia. El proyecto nació de una forma un poco programada. En el marco de la celebración o de la recuperación de la memoria de un desastre que ocurrió en Cataluña y en Valencia en octubre y noviembre del 82, con unas inundaciones con unos efectos catastróficos, muchas instituciones nos hemos puesto a trabajar para divulgar el conocimiento sobre este escenario. En el caso del Archivo Comarcal se apostó por la prensa. Es un tema que no se había tratado hasta ahora, y decidimos analizar cómo la prensa siguió este acontecimiento. Y en este proceso decidimos que, ya que estábamos hablando de prensa y ya que había un mínimo nivel de datificación, que es el OCR, decidimos utilizar la prensa para investigar este hecho. ¿Qué objetivos nos propusimos en el proyecto? Primero, fomentar líneas de investigación orientadas a la datificación de documentación histórica con miras sobre todo a su contextualización.
Convertir en computable la historia para trasladarla, integrarla y analizarla en y desde el presente. Mejorar la gestión documental mediante una descripción semiautomatizada a partir de la identificación y asignación de descriptores. Transformar y elaborar nuevos instrumentos de difusión del pasado basados en datos. Fomentar la integración de fuentes documentales coetáneas con fuentes documentales actuales. Experimentar con la elaboración de metodologías para iniciar una transición a la descripción multinivel actual a la multidimensional que representará la web semántica. Después también difundir el campo de las humanidades digitales y algunas de sus tecnologías en el ámbito educativo, porque ya hemos visto que una de las funciones del archivo es trabajar con la comunidad educativa en el servicio didáctico. Y hemos visto que podría ser una herramienta para romper barreras entre disciplinas del conocimiento, muchas veces excesivamente compartimentado. Y después también para que los alumnos puedan experimentar a través de la curiosidad, la observación y trabajar por proyectos. Mejorar las competencias profesionales de los archiveros. Intentar descentralizar la investigación y convertir los archivos en microcentros de experimentación e investigación y revertir una tendencia que creo que estamos experimentando de una cierta retroacción de los archiveros respecto a las nuevas tecnologías, en el sentido de que, en lugar de colaborar en el desarrollo de aplicaciones y de estructurar la información, el que nos estamos convirtiendo es en activos para ceder simplemente información, pero no interrogarla ni colaborar en su contextualización. Y es una cosa que me preocupa muchísimo. Por tanto, objetivos a grandes términos. Consolidar el conocimiento, fomentar la reutilización de la información, construir nuevos vocabularios e integrarlos con fuentes abiertas y aprender y experimentar en el paradigma del Big Data histórico. El equipo humano es fundamental. Hemos sido cuatro técnicos los que hemos trabajado en el proyecto en diferentes ámbitos, desde la indexación, una tarea ardua e importantísima, la búsqueda de fuentes documentales, hasta la gestión de los datos y la extracción terminológica. El proyecto se ha basado sobre 16 cabeceras de diarios y revistas, tanto a nivel estatal como de la Comunidad Autónoma de Cataluña y también internacionales a nivel de Andorra. Y el alcance del proyecto. El proyecto se inició hace relativamente poco, en septiembre del 22, 16 de septiembre, y a fecha de hoy ya hemos introducido toda la información y hemos empezado a extraer los datos, contextualizarlos y, sobre todo, visualizarlos. Por ejemplo, noticias catalogadas, son 1.110 noticias catalogadas, con 1.150 páginas de información. El número de caracteres extraídos es de 2.063.000, términos 134.000 y términos únicos antes de lematización, es decir, antes de la conversión de la forma flexionada de los términos en su raíz, para hacer análisis lingüísticos, es de 22.519. Descriptores temáticos identificados, 47, 599 topónimos utilizados, etcétera, etcétera. Tiene aquí los datos que lo podrán consultar en la ponencia. Y después la metodología del análisis de los datos lo hemos planteado desde las dimensiones del hipercubo. Es una estructura doblemente entrelazada que tiene diferentes dimensiones, hasta 4 dimensiones. Y esto es un poco el que hemos desarrollado en el aplicativo. Si nos centramos en el mapa de procesos, veremos que en la primera capa, que va desde la selección del ámbito de trabajo, la adquisición de la documentación, la digitalización de esta documentación y la selección de vocabularios, de ontologías, de fuentes de datos. Después viene la parte de todo centralizado en una base de datos, como veremos. Viene la parte de incorporación de texto y revisión del contenido digitalizado. La catalogación en la base de datos para dar el contexto, una capa de indexación, después una extracción hacia el editor Boyan, el programa de minería de textos, para adaptación del texto, la extracción de términos y métricas, el refinamiento y lematización de los términos, y todo en un proceso iterativo. Como veremos, entre las aplicaciones que utilizamos está, aparte de la propia base de datos, OpenRefine, Boyan, Instamaps para los sistemas de información geográfica y Tableau para representaciones visuales. Pero ¿por qué una base de datos en un proyecto de minería de textos? Muchos proyectos de minería de textos son finalistas. Se lanza la información, se analiza con el programa de minería de textos y se está en conclusiones.
Nosotros lo que hemos pretendido es utilizar el aplicativo de minería de textos no solo para analizar la información, sino para analizarla, procesarla, ingestarla de nuevo en la base de datos y extraerla tantas veces como necesidades de consulta y de análisis tengamos. Por tanto, realizamos este doble ciclo de extracción, consumo e integración de datos. El aspecto más importante de la base de datos es que nos permite recoger sobre todo el contexto de los documentos, es fundamental. No podemos extraer los términos descontextualizándolos de su punto de partida. Incorpora, aparte del contenido, los términos extraídos del aplicativo Voyant. Permite la tarea las tareas de refinamiento tanto del contenido después de la extracción del OCR como de los términos extraídos del aplicativo. Nos permite, sobre todo, un aspecto muy importante, cargar fuentes externas de datos. Nosotros no trabajamos solo con nuestros vocabularios controlados que tenemos en el archivo, sino que estamos cargando todos aquellos vocabularios controlados que creemos que son necesarios en este y en otros proyectos. Porque el objetivo de la base de datos también es ampliarlo a múltiples proyectos, no quedarnos solo en este único apartado. Nos permite también programar rutinas masivas de análisis y actualización de datos, así como generar listas personalizadas de storewords, palabras vacías, que son fundamentales para depurar la información que se envía a estas aplicaciones. Permite indexar los documentos de forma manual, semiautomatizada, pero también, como veremos, de forma automatizada. Y también generar datasets continuamente. Hemos creado una aplicación que a cada consulta podemos extraer los datos como datasets e incorporarlos automáticamente en Voyant. Y después la gestión de capas de tratamiento lingüístico, que es un proyecto el siguiente proyecto que estamos trabajando, para análisis de aspectos emocionales. Y después, una cosa importantísima, porque no solo se trata de generar conocimiento, sino también de retener este conocimiento. Es decir, todo aquello que vayamos trabajando con la aplicación, que vayamos creando con la aplicación, visualizaciones, mapas, virtualizaciones, etcétera, todo esto también lo consideramos como parte del conocimiento, no solo la información introducida en la base de datos. De modo que hemos creado, entre paréntesis, un pequeño repositorio mediante el cual describimos e incorporamos todas las... 10 minutos, perfecto, gracias. Sí, pues ahora vamos a acelerar. Todo lo que vamos generando para reutilizarlo en todo momento. Bien, ¿cómo trabajamos con Voyant? Como hemos dicho, realizamos una ingesta del contenido. Con esta ingesta del contenido logramos separar lo que es el soporte del contenido que vamos a trabajar. A través de consultas por descriptores o por el propio contenido generamos datasets y estos datasets los enviamos, los podemos ya directamente utilizar para visualización de los datos o bien enviarlos a Voyant para procesarlos. Este procesamiento significa que nos permite extraer los datos, analizar su contexto e incorporarlos de una forma estructurada. Esto nos permitirá, como ahora veremos, una serie de operaciones que creemos que son altamente interesantes. Aquí ven, por ejemplo, el procedimiento. Tenemos un formulario de consultas, generamos una consulta y de la consulta tenemos una función que nos permite exportar a través de un dataset toda esta información directamente al aplicativo informático. Tienen una captura de pantalla con los datos producto del dataset que hemos incorporado en Voyant, en el aplicativo informático, y tenemos una serie de algoritmos que hemos seleccionado. Tenemos las palabras clave en forma de nube, pero también tenemos los términos y la tendencia, tenemos una gráfica que podemos realizar selecciones con diferentes conceptos, el contexto, etcétera, etcétera. Por tanto, podemos trabajar de múltiples formas. Una vez que toda esta información ha pasado por Voyant, aquí ven que tenemos el contenido extraído de los documentos originales, y aquí tenemos todos los términos que hacen referencia, que se han extraído de este contenido, estructurados, y también conservamos el número de apariciones, de repeticiones y la frecuencia en que aparecen. En ese sentido ya podemos también seleccionar storewords, aplicarlos, y todo queda consolidado en una tabla de palabras vacías que siempre podremos reutilizar en futuras exportaciones. Un aspecto importante es que hemos comprobado a través de la comparación del análisis manual y el análisis por contexto de Voyant que es una herramienta que permite de una forma rápida
y sin profundizar en el conocimiento de las fuentes de información, detectar descriptores temáticos. Aquí tienen sobresaltado en color naranja o sepia, tienen aquellos descriptores que hemos detectado por contexto. Es decir, que el aplicativo, a través del análisis de algunos términos, nos ha dado pistas para crear abstracciones, conceptos. Pero la mayoría de conceptos se han extraído explícitamente del aplicativo Boyan. O sea, nos lo ha presentado a primera vista. Los ha hecho aflorar. Aquí tiene un ejemplo de cómo, a través del concepto daños, hemos evaluado a través de diferentes algoritmos la frecuencia de aparición en comparación con otros términos, cómo el contexto también nos ofrece información para extraer otros temáticos y otros gráficos de evolución y de tendencias. Después, un otro aspecto importante que creo que resuelve una parte importantísima de la descripción es la identificación automática de topónimos. En este sentido, una de las tareas a las que nos enfrentamos diariamente y que la nueva descripción multidimensional basada en lo que comentaba antes Enric nos obligará es a crear descripciones muy ricas en semántica. En ese sentido, hemos experimentado con la posibilidad de, una vez importado el contenido de los documentos digitalizados, hemos creado una función para identificar los topónimos, sobre todo los topónimos compuestos. Una vez que los identificamos, tenemos la posibilidad de ingestarlos en nuestras tablas y en nuestros bancos de topónimos o vincularlos con otras fuentes de datos. Y después, un aspecto importante, que es una debilidad de Boyan, es que también en este proceso automático, también generamos, lo que ven aquí, no sé si se ve el cursor, no, lo que hacemos es unir topónimos compuestos, porque Boyan es una de las herramientas de minería de textos que lo que hace es descomponer. Cuando no interpreta que un concepto es compuesto, lo descompone en palabras. Y esto representa semánticamente un problema muy grave. De esta forma solventamos el problema. Generamos los datasets, los procesamos y volvemos a ingestar la información. Otro aspecto importante es el enriquecimiento semántico. Uno de los recursos que hemos aprovechado es la capacidad que tiene nuestro sistema corporativo de gestión documental de poder conectar aplicaciones desarrolladas por nosotros mismos a través de un formato de intercambio de datos. Esto nos permite incorporar fuentes externas. ¿Cuál es el objetivo del enriquecimiento? Pues múltiple. 5 minutos, supongo. Sí, perfecto, gracias. Ya acabo. Entre estas capas que hemos integrado, entre esos vocabularios que hemos integrado y que hemos utilizado en este proyecto de minería de textos, se encuentran datos del Instituto Nacional de Estadística, de municipios y provincias, del Censo de Población, del Nomenclator de Cataluña, de GeoNames, para ampliar los topónimos, BIAF para onomásticos e instituciones, y FOAZ, que está en estudio. FOAZ es una ontología, una de las primeras ontologías al servicio de las redes sociales. Y ahora, ¿qué hemos obtenido de todo este trabajo? Empezamos a ver los resultados. Para empezar, identificación de patrones. Es muy curioso. Nosotros hemos introducido diferentes datasets generados a través de aquellas consultas y los hemos introducido siguiendo, por ejemplo, aspectos cronológicos. Y en este sentido nos aparecen patrones que nos vinculan momentos de pánico, aquí hay diferentes conceptos, momentos de pánico con Segre y con otros conceptos, y que después se traducen en el documento efectivamente como momentos de máxima tensión por aspectos de la propia crecida, pero después también por la aparición del fenómeno de los fake news, que no es que sea una cosa actual, sino que ya ha existido siempre a la hora de la prensa. Después, otro aspecto importante, la vinculación de fuentes de datos nos permite, en primer lugar, realizar una superposición sobre el mapa de aquellos municipios y localidades en que han sido citadas a lo largo de la fase de las riadas. Hemos incorporado la densidad de población y después hemos hecho dos análisis.
Uno, esto es lo que dice la prensa, lo que tiene a la izquierda, lo que dice la prensa, lo que menciona la prensa, y esto es lo que menciona la prensa después de que los datos oficiales de zonas de declaración, de zonas declaradas catastróficas, aparecieran en la prensa. Y vemos que antes de las declaraciones oficiales, es decir, declaraciones hechas con informes que no salían publicados en la prensa de forma exhaustiva, la prensa ya iba intuyendo, por la alarma social, por el interés y por la presencia de la prensa sobre el territorio, las grandes líneas que aparecerían en las zonas de... Por tanto, hay una tendencia hacia la previsión de resultados. Y después también la evolución del discurso, a través de la evolución de la superposición sobre el mapa de los acontecimientos. El 8 de noviembre es un proyecto que se basa en 10 días. El 8 de noviembre son las primeras reacciones a las riadas. El 9 de noviembre, primer balance de afectaciones. El 10 de noviembre, las afectaciones llegan al Ebro. El 11 de noviembre, primer balance de responsabilidades. Al 12 de noviembre, estabilización e inicio de la reconstrucción. El 13 de noviembre, estabilización e inicio de la reconstrucción igualmente. Y el 14 de noviembre, una activación del número de incidencias y de casos y de noticias sobre las riadas 5 días después del desastre. Y es el pánico por una fake news sobre el derrumbamiento de un congosto que podría haber afectado a toda la cuenca del Segre. Hubo escenas que parecían las escenas de la invasión de los extraterrestres, los marcianos de George Orwell, producidas por este fenómeno. El 15 de noviembre continúa el pánico, pero ya empieza la reconstrucción. El 16, referencias a una previsible declaración de zona catastrófica. El 17 se publica el BOE y el 18 se acaba prácticamente la fase relativa a las riadas. Después también nos permiten realizar y extrapolar y analizar el porqué la incidencia de estas noticias y en qué zonas. Si accedemos al mapa, y con esto ya acabo, si accedemos al mapa veremos que, a ver si con este ratón puedo hacerlo pequeñito. Esto es otra cosa que también hemos hecho en este proyecto, es vincular fuentes de datos también con nuestras propias aplicaciones, de manera que... Perdón, es que no tengo el ratón y... Si accedo al mapa, por ejemplo, puedo acceder pormenorizadamente y analizar en cada caso noticia por noticia. Y acceder también al diario. La agrupación por noticias nos explica también un discurso, nos explica unas causas. Y aquí, por ejemplo, tenemos toda la incidencia, siguiendo el río del Llobregat, de los grandes centros fabriles e industriales que quedaron afectados, por ejemplo, ¿no? Bien, esto es un pequeño caso también. Y ya como conclusiones, abundar sobre lo que ya he expuesto. La minería de textos es un procedimiento al alcance de los profesionales de la archivística. La minería de texto no tendría sentido sin una contextualización y tratamiento previo de los datos, y el volumen de los datos no implica su utilidad, más bien al contrario. Datificar, por tanto, si no tiene contexto, no tiene sentido. La minería de texto es un recurso muy útil para la identificación, detección e importación de una semántica muy nutrida, siempre y cuando se tienda a un proyecto de integración de datos con fuentes externas. Esto es fundamental. Todo proyecto de datos implica una adaptación del personal en función de conocimiento del entorno tecnológico, reflexión sobre nuevos procedimientos de trabajo y análisis sobre la forma de generar y, sobre todo, explorar los datos. Esto es fundamental. Y el equipo humano es fundamental también. La tecnología solo es una parte del proyecto. El conocimiento ha de ser explicitado para ser consolidado. Todo lo que salga de este marco, desgraciadamente, en el futuro no será conocimiento. Y los profesionales de la archivística y de las ciencias de la información en general han de diseñar y colaborar en la construcción de estructuras de datos. Y en lo tocante al aplicativo Voyant Tools, el de minería de textos. Es una herramienta versátil y muy intuitiva. La fiabilidad, además por los resultados, viene determinada por una comunidad de usuarios muy transversal y numerosa, con una nutrida presencia de bibliotecarios y en menor grado de profesionales de la archivística. Y, pese a todo, presenta una serie de limitaciones, que también cuestiona un poco la aplicación, a veces, muy entusiasta de la inteligencia artificial.
porque no identifica conceptos formados por términos compuestos, lo que comentaba hace unos minutos, como por ejemplo topónimos, nombres de personas o instituciones, hecho que ya descarta absolutamente, si no hay un proceso de tratamiento previo a los datos, descarta absolutamente la utilización de la minería de textos para muchos elementos vinculados con el análisis. La descomposición de dichos conceptos supone un enorme problema semántico y ello podría corregirse mediante la evolución del aplicativo a un enfoque basado en tecnologías semánticas, especialmente desde la perspectiva del Linked Open Data, vinculación con ontologías. Ello permitiría comparar el contenido con fuentes de datos abiertos. Esto ya se está realizando en otros campos y yo creo que sería un elemento importante y que permitiría evolucionar la aplicación y, por tanto, también la usabilidad por parte de los archiveros. Y hasta aquí, muchísimas gracias. No sé si me excedí mucho en el tiempo.